Vamos a otros temas. Un estudio publicado en una revista llamada JAMA Neurology reveló que consumir una aspirina al día sin padecer una enfermedad cardíaca aumenta los riesgos de sufrir una hemorragia cerebral hasta en un 37%. Bueno, queremos hablar de estos riesgos, del uso de estos fármacos, profundizar en estas consecuencias. Nos acompaña Pablo Pedreros, él es cardiólogo de la Clínica Santa María. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenos días, Gonzalo. Gracias por la invitación. Bueno, es llamativo este estudio que se ha hecho en Taiwán, si no me equivoco, porque habíamos escuchado en otras oportunidades que el consumo del ácido acetil salicílico o la aspirina de manera periódica, te protegía de riesgos. ¿Qué cambia con este estudio? A ver, en general, la aspirina, ácido acetil salicílico, es un medicamento bastante útil, sirve mucho para la prevención de eventos cardiovasculares y en todos los estudios se ha mostrado que disminuye la probabilidad de tener un evento cardiovascular, ya sea un infarto o un accidente cerebrovascular. El tema es que también se sabe, y se sabe hace harto tiempo, que junto con disminuir la probabilidad de tener un evento cardiovascular, aumenta el riesgo sangrado. ¿Y por qué razón? Porque la aspirina acetila una enzima que es la ciclooxigenasa en las plaquetas y disminuye la actividad plaquetaria, disminuye la posibilidad o la protección que nosotros tenemos de cubrirnos frente a una hemorragia, ya sea gastrointestinal o cerebral. Entonces, el tema, este es un metaanálisis que salió hace bastante poco en el JAMA Neurology, que junta como una cantidad muy grande de pacientes, 130.000 pacientes, sí, y que demuestra que los pacientes en realidad disminuye un poquito la probabilidad de tener un evento cardiovascular, pero aumenta prácticamente al doble la posibilidad de tener un evento hemorrágico a nivel cerebral. Esa es la novedad del estudio. Esa es la relativa novedad del estudio, porque el punto es que se utilizó este fármaco en pacientes de bajo riesgo cardiovascular, que no tienen enfermedad cardiovascular conocida, por lo tanto es poca la protección que se va a hacer ahí. Y ahí es donde entra el rol, porque siempre se ha postulado usar la aspirina en pacientes que tienen un riesgo intermedio o riesgo bajo de enfermedad cardiovascular como un mecanismo de protección. El punto es que este grupo de pacientes tiene un riesgo cardiovascular bajo. Bajo, es decir, pueden hacer un evento cardiovascular 5% a 5 años, 2% a 5 años, y el rol de disminuir la posibilidad de tener un evento cardiovascular para un grupo de bajo riesgo obviamente va a ser menor, y el riesgo de tener una hemorragia, ya sea gastrointestinal, como en estudios anteriores, o una hemorragia cerebral, va a seguir siendo alto. Por lo tanto, estos estudios lo que hacen es una especie de balance entre el efecto de la aspirina a favor y el riesgo que uno está teniendo. Y el suma y resta, no es aconsejable entonces que una persona que no tenga riesgo cardiovascular, ya sea por antecedentes o porque haya tenido ya algún problema de paro cardíaco o accidente cerebral, o sea, es mejor que no tome. Exacto, hay que tener las cosas bien claras. Por ejemplo, un paciente que tiene enfermedad cardiovascular conocida se protege enormemente tomando una aspirina al día. A ellos Eso sí les está sirve. muy claro. Pacientes que han tenido un infarto, que tienen un stent en las arterias coronarias, el paciente debe tomar aspirina junto con otros medicamentos para prevenir eventos, y eso está estudiado que lo va a proteger, y lo va a proteger enormemente. Durante el seno de un infarto, cuando está ocurriendo un evento cardiovascular, si yo estoy con dolor al pecho, siempre se ha recomendado que una de las primeras cosas que uno debe hacer es tomar una aspirina o un ácido acetil salicílico no recubierto, porque eso se sabe, y eso desde los años 80, que va a disminuir la probabilidad de mortalidad en casi un 50%, 49% baja la probabilidad de mortalidad durante el efecto. Exactamente, porque estamos hablando de un paciente que está formando un coágulo en una arteria coronaria del corazón, y este medicamento, que si es tomado a tiempo, en media hora empieza a hacer efecto y va a bajar la mortalidad. Colabora con diluir ese coágulo. Colabora con diluir el coágulo rápidamente. Y rápidamente, ya en media hora está haciendo efecto. Por lo tanto, es un tipo de pacientes que es importante. Ahora, lo que ocurre es que se ha extendido el uso enormemente, y fíjense que ya el año 2004, Alexis Lama, un investigador chileno, ya publica un artículo llamando al no uso indiscriminado de la aspirina en pacientes de bajo riesgo cardiovascular. Y básicamente es lo mismo, metaanálisis que se hicieron en el año 2002, estamos hablando hace 17 años atrás, que pacientes que tenían bajo riesgo tenían finalmente más riesgo de sangrado, hemorragia gastrointestinal o hemorragia cerebral, que la protección que va a disminuir. Por lo tanto, hay que diferenciar pacientes que tienen bajo riesgo cardiovascular, es decir, por ejemplo, un paciente que tiene hombre con un solo factor de riesgo,
esos pacientes probablemente no van a lograr un beneficio absoluto tomando aspirina y van a tener un riesgo un poco mayor. Tampoco hay que ser tan alarmista, porque cuando uno habla de riesgo, uno habla de porcentaje, se chuta. La aspirina, es que el porcentaje es importante. Claro, la aspirina me va a producir una hemorragia. Se hizo un estudio bien, este estudio es bien extendido. Exactamente. O sea, el ejercicio fue, se les dio placebo versus 100 miligramos de aspirina. Versus aspirina. Exactamente. Y de 1000 que... claro, pero ojo. De 1000 a 1 es la relación. Exactamente. Lo que pasa es que si yo... Y ese es bien curioso ese estudio, porque uno puede ver varios aspectos, pero el tema central, como el pollo velado acá, es que de 1000 pacientes, a los 5 años, de esos 1000 pacientes, uno va a tener un evento hemorrágico mayor. Si ese paciente está tomando aspirina, dosis de 100 miligramos al día, todos los días, de uno va a aumentar a 2 pacientes en 1000. Claro. La protección cardiovascular, probablemente en un grupo bajo riesgo, estamos hablando de 2% a 5 años, 3% a 5 años, va a bajar probablemente de 3 va a bajar a 2. Por lo tanto, el balance es distinto. Ahora, un paciente que tiene alto riesgo cardiovascular, es decir, que a 5 años la posibilidad de que tenga un evento cardiovascular, un infarto, accidente cerebrovascular va a ser 10% o 20%, ese paciente de 10% vamos a bajar a 5 o 4%. Por lo tanto, un paciente que tiene alto riesgo, que tiene enfermedad coronaria conocida, se favorece enormemente, aumentando en todo el mundo ese porcentaje de 1 por 1000 a 2 por 1000. Claro. Pero el paciente que no tiene riesgo, sí o sí es mejor que no tome este hábito de... Exactamente, porque si bien recordamos, había toda una campaña publicitaria hace 10 años atrás de que la aspirina, ácido acetilsalicílico, protegía a todo el mundo de tener un infarto, y eso es un poco lo que se ha visto. Ahora, lo interesante es que el año pasado salieron 3 grandes estudios bien hechos, porque este estudio del JAMA fue un metaanálisis. El metaanálisis, en general, nosotros los médicos lo miramos con ojos más o menos como medios críticos, porque el metaanálisis lo que hace es junta varios estudios a conveniencia. Por ejemplo, este metaanálisis vio como 20 grandes trials y al final seleccionó 13, que eran los que más o menos se ajustaban a lo que ellos querían, y de esos 13 estudios internacionales lograron sacar una conclusión, pero ojo, que los pacientes que sangraban eran pacientes asiáticas y de baja masa corporal, que pesaban menos de 60 kilos. El resto no hubo ninguna diferencia. Entonces, uno siempre tiene que mirar estos grandes estudios con ¿dónde se hacen? ¿Qué características tienen? Con una capacidad crítica más o menos importante. Pero el año pasado, en una revista que se llama New England Journal Medicine, que es una de las revistas más prestigiosas a nivel mundial, salieron 3 estudios guiados para evaluar el uso de la aspirina en pacientes de bajo riesgo. Uno fue hecho en diabéticos, que fue hecho como en 17.000 pacientes, otro fue hecho en pacientes de más de 70 años, y el tercer estudio fue hecho en pacientes que ellos catalogaron de moderado a bajo riesgo cardiovascular, que era justamente la pregunta que queríamos saber nosotros. En los 3 grupos de los pacientes aumentó la posibilidad de tener una hemorragia y aumentó la posibilidad de mortalidad en torno a la hemorragia. Y en esos 3 grandes estudios se vio que la aspirina en cierta medida no disminuía la posibilidad de mortalidad y sí disminuía pequeñamente la posibilidad de tener un infarto. Y esos 3 grupos, cada uno está hecho como 15.000, 17.000 pacientes. Y son trabajos doble ciego, randomizados, bien hechos. O sea, son trabajos muy exquisitos, muy bien hechos y que demuestran o rompen el paradigma antiguo o el mito antiguo que decía que todo el mundo se protegía. Acá no. La conclusión del año pasado era pacientes de más de 70 años sin factores de riesgo no se protegen utilizando aspirina en forma diaria. Pacientes diabéticos, porque todos los médicos pensamos, bueno, la diabetes en sí es un factor de riesgo importante desde el punto de vista cardiovascular. Este estudio demostró que pacientes diabéticos tampoco se benefician si no tienen otros factores de riesgo. Y los pacientes con moderado riesgo, bajo riesgo, tampoco se benefician al tomar aspirina. Y en todo el mundo va a aumentar al doble el riesgo de sangrado, tanto cerebral o tanto gástrico también. Ahora, yendo a un aspecto más general, ¿ha ido cambiando el consumo de la aspirina en las últimas décadas? Porque antiguamente, no antiguamente, pero hace un par de décadas atrás, la aspirina era como el mentolatum, sobre todo acá en Chile. O sea, para todo era la aspirina. Te dolía la cabeza, aspirina. Tenía fiebre, aspirina. E incluso se utilizaba mucho en la administración pediátrica. Había aspirina infantil.
eso paulatinamente fue quedando a un lado y reemplazaron en muy buena medida por el paracetamol u otros. ¿Qué pasó ahí? Sí, exactamente. La aspirina históricamente, bueno, se usaba en China, en Egipto, en la Edad Media se ocupaba enormemente la aspirina como la corteza de sauce, ¿cómo se llama?, depurada. Finalmente en Alemania, a fines de 1800, se logró acetilar el ácido salicílico, que era y generar lo que finalmente corresponde a la aspirina. Y siempre, toda la vida, se utilizó como un analgésico, y un potente analgésico, muy buen analgésico. De hecho, todavía se utiliza enormemente como un analgésico. El tema es que en la década de los 80, recién se chequeó que los pacientes que tomaban aspirina, en el ser un infarto para el dolor, se morían menos y se morían en menos la mortalidad bajaba un 50%. Todos dijeron, ops, acá está pasando algo. Entonces, el quiebre de la aspirina como analgésico y fármaco para prevenir eventos cardiovasculares, para tratar los eventos cardiovasculares, fue en nuestra década de los 80, hace bastante poco. Y ahí se empezó a popularizar la dosis baja de la aspirina para tratar los eventos cardiovasculares, y se empezó a dejar de lado el tema de la analgesia, también porque han salido potentes antiinflamatorios con menos efectos colaterales, menos efectos gástricos, y que tratan mucho más rápido y mejor el dolor. Sí, lo pregunto también porque en el mundo de la sospecha en que vivimos, no solamente en Chile, y acá detrás de estos productos de consumo masivo farmacológico hay industrias gigantescas. Entonces uno legítimamente se tiene que preguntar, bueno, estos estudios están también un poco relacionados a las guerras económicas de estos grupos de Sí, o sea, de por productores. supuesto. O sea, de hecho, Porque, por eso es importante cuando uno ve un estudio qué revista la está ¿de dónde utilizando, viene? de dónde viene, Por eso te pregunto, quién paga el estudio. si este estudio de esta universidad de Taiwán, si no me equivoco, es tan independiente, es tan confiable para ustedes los expertos. Claro, lo que pasa es que este estudio fue un estudio hecho en Taiwán, pero si uno revisa, es un metaanálisis, revisa los estudios, los trials por el cual se realizó, son fundamentalmente trials hechos en Europa, en Inglaterra, Estados Unidos y Australia. En general no se hizo ninguno de los estudios que ellos revisan, fue hecho en Asia, por ejemplo. En su zona. Eso ya te cambia de partida la muestra. Cambia la muestra. Y en el mismo JAMA, meses antes, en enero, sale un estudio similar, un metaanálisis que evalúa el efecto de la aspirina en sangrado gastrointestinal. Y ese estudio, que tiene el mismo diseño de metaanálisis, revisa más o menos básicamente lo mismo, fue hecho en Inglaterra. Entonces existe. Y el otro tema es que es bien interesante, los tres estudios, estos grandes estudios que están cambiando un poco el paradigma del uso de la aspirina en personas de bajo riesgo, los tres estudios fueron en cierta medida financiados por la Bayer, que es la que hace la aspirina. La Bayer daba la aspirina a todos los pacientes y generó el placebo también. Por lo tanto, y el estudio fue en contra de ellos mismos. Ya. Más confiable aún. Más confiable parece, ¿no? aún. Por lo tanto, esos estudios vale la pena revisarlos. Los médicos, en realidad, es muy interesante porque da un tema de discusión entre los mismos médicos para ver a qué paciente le indico, a qué paciente no. El problema es cuando salen todo este tipo de estudios grandes, los pacientes se alarman, y muchos pacientes, por ejemplo, que deben tomar la aspirina, como pacientes que han tenido un infarto o pacientes que tienen un stent implantado en los coronarios, de repente se asustan y dejan de tomar. Entonces dice, oye, voy a tomar aspirina, voy a terminar con hemorragia cerebral, que es terrible. Entonces se genera la alarma y se genera la mala acción después del paciente o del médico que no se ha informado bien. Entonces hay que tener ojo que esto está guiado para personas que no tienen enfermedad cardiovascular conocida, que son pacientes de bajo riesgo, y si revisamos la historia de las publicaciones de la aspirina, esto ya es un tema en discusión desde hace más de 17 años. Lo que pasa es que ahora los estudios son mucho más categóricos, y lo que dices tú, Gonzalo, que cuando la misma empresa farmacéutica paga el estudio se va en contra de la empresa, ya uno dice, ya, esto es algo más limpio. Acá no hay gato encerrado. Porque siempre ha habido gato encerrado. Sí, claro. Siempre hay que tener una conducta crítica cuando uno revisa un estudio, porque siempre hay como la sospecha, oye, esto está porque hay un fármaco nuevo, porque hay algo nuevo que está saliendo que va a ser más caro. Ya lo vimos, por ejemplo, el tema del valsartán. Cuando se sacó el valsartán del mercado, había otro remedio, el valsartán, un medicamento para la hipertensión, que hace un año atrás, o meses, salió la alarma de que tenía una sustancia que potencialmente podía producir cáncer. Al final
se reinició el valsartán y se estudió todos los pacientes que habían tomado ese tipo de valsartán que están en la alarma y se vio que no producía en ningún paciente cáncer, pero ya quedó como el estigma del valsartán en el mundo de los pacientes hipertensos de no usarlo, que es un medicamento barato. Entonces, ahí como que uno se toma un poquito la duda y uno dice, mejor analicemos el tema, y es muy bueno lo que tú haces de llevarlo al público para saber qué es lo que está pasando. No, muchas gracias a usted por venir y por contarnos de un fármaco que es tan ampliamente conocido, utilizado, pero merece la pena tomar en consideración que si uno es sano, si no tiene antecedentes, más vale no consumirlo de manera permanente. Exactamente, en general. Es más el riesgo que la protección. Exactamente, el llamado general que hace la comunidad médica a los pacientes que tienen factor de riesgo es primero tratar los factores de riesgo. Si yo fumo, dejar de fumar. Si soy hipertenso, controlarme la presión. Si tengo colesterol alto, bajar el colesterol o empezar a hacer ejercicio si soy sedentario. Y después de eso, empezar a medicalizarse. Vamos con los tratamientos. Exactamente. Doctor, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Muy buen día. Gracias. Bien, son las 9 de la mañana, vamos a una pausa, ya regresamos.